palabra del Señor en el Evangelio según Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta y cuando ha vuelto del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame algo para cenar y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La historia que la Biblia nos cuenta aquí resulta muy ofensiva para nuestra sensibilidad contemporánea. Estamos acostumbrados a un mercado laboral normal y a una jornada laboral, digamos, fija, digamos, con tendencia a ser que cada vez más menguante, y que haya un reconocimiento al labor, al trabajo realizado, ya sea pues por medio del salario o también socialmente, la cuestión esta de cotizaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos pues un siervo, dicho de otra manera, es un esclavo. Es un esclavo de un amo y este ha estado todo el día trabajando en labores del campo, trabajo físico. Dice que ha estado arando, ¿verdad? O apacentando, se ha estado fatigando todo el día. Y entonces ahora viene además a la noche y el Señor le dice, no, primero me preparas a mí de comer y luego pues vas tú y comes, ¿no? Ahora cíñete tú y me sirves, después comes tú. Y nos viene entonces a la cabeza, ¿no? Pues toda una serie de preguntas. ¿No ha estado trabajando este hombre todo el día? ¿No se ha estado aquí cansando? ¿No estará el hombre fatigado? El amo no puede mostrar agradecimiento al trabajador. En fin, todas estas ideas y preguntas que nos vienen, ¿verdad? Porque nos resulta, ya digo, ofensivo, incluso. Pero es ofensivo sobre todo porque esta historia viene a ilustrar un problema nuestro que está arraigado en nuestra manera de ser. Y esta historia viene un poco a sacudirnos, ¿verdad?, para que nos lo planteemos. El problema nuestro es que tenemos tan arraigado en nosotros el sentido del merecimiento por nuestras obras, en aquello que hacemos, lo que merecemos, o el salario, el merecimiento de nuestras obras. Y por eso esta historia nos resulta difícil de tragar, porque esta otra historia nos resulta mucho más difícil a nosotros de aceptar, en cuanto a que no tenemos merecimientos por nuestras obras en el servicio al Señor. Dicho de otra manera, lo que nos viene a decir esta historia es que el verdadero servicio a Dios se realiza en un espíritu no de merecimiento por nuestras obras, sino en un espíritu de gracia, en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios aquí es soberana en esta historia.
Es la gracia de Dios que reina, que ha de reinar en nuestro servicio a Dios. Primeramente, la gracia de Dios por la autoridad del Señor a quien servimos, ¿verdad? Es el amo, es el dueño, que aquí viene a ilustrar a quién, al Señor, a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Él tiene toda la autoridad. Como dice Apocalipsis, Él ha creado todas las cosas. Todas las cosas son suyas. Él es el propietario, el amo absoluto de todas las cosas. Él es el ser infinito en perfecciones, infinito en su ser. Él es el Dios absolutamente glorioso, al cual nadie ha visto ni puede ver. Él es el Dios de justicia infinita, de santidad infinita. Y dice la palabra de Dios en Job que ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Entonces, que tú y yo, gente como nosotros, podamos servir a este Dios, es gracia. Es gracia. Porque de ninguna de las maneras alcanzamos a Él. Él no está a nuestro alcance de ninguna de las maneras. Nosotros solo somos pobres criaturas, ¿no? El gusano de la tierra, comparación, y además estamos afectados por el pecado, manchados por el pecado de nuestros primeros padres, ese pecado que es interior a nosotros. Entonces vemos que cualquier cosa que hagamos, pues está marcada por lo que somos, y nuestro servicio está marcado por quién es Dios. Es un privilegio que podamos servir a Dios. Es un privilegio que no tiene ningún tipo de comparación aquí abajo en esta vida. Un gran privilegio de servir a este Dios absolutamente glorioso. Y fijémonos, la autoridad del que manda, la autoridad de este Señor. Esta autoridad no es así en abstracto, ¿no? Porque si nos fijamos aquí está diciendo lo que os ha sido mandado, versículo 10. Aquí está entonces hablando de la autoridad de la Escritura. De la Escritura. Entonces vemos que es gracia, sí. Es gracia servir a este Señor, sí. Pero esta gracia no está en contra de la palabra. Esta gracia no está en contra de la Escritura, ni en contra de la obediencia a la palabra del Señor. Sabemos pues que muchos hablan de la gracia de Dios, pero hablan de ella casi como para casi justificar el pecado o pues digamos la desobediencia del hombre. La palabra de Dios enseña y manda toda una serie de cosas, y estas se pasan a veces completamente por alto, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, ¿verdad? Claramente la palabra de Dios, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues habla acerca de los ministerios en la iglesia, y habla en cuanto a que, bueno, pues la mujer no es no ha de tomar estos ministerios. La mujer no, como dice en 1 Timoteo capítulo 2, no le permite a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre. Y sin embargo vemos aquí hay mujeres que tienen el ministerio de gobierno, el ministerio pastoral, de predicación, y esto es ejercer autoridad sobre el varón. ¿Y cómo se justifica esto? Por la gracia, muchas veces, ¿no? El Señor pues es misericordioso, y el Señor pues lo cubre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos, esto es una manera
de subvertir en realidad la gracia. Y la palabra de Dios nos advierte en contra de esto. En Romanos, el capítulo 3 y versículo 8, cuando allí el apóstol está diciendo, bueno, que atención con utilizar la gracia para justificar el pecado. Allí el apóstol habla muy claramente, dice, ¿por qué no decir como somos como calumniados y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Atención con esto, porque dice la condenación de los tales es justa. Se puede utilizar, y en esto que hemos dicho, en cualquier otra cosa, no se puede utilizar la gracia de Dios para justificar el pecado, la desobediencia, etc. La autoridad de Dios la vemos en su palabra. Y es una gracia de Dios para nosotros servirlo conforme a su palabra. No en contra de su palabra, o al margen de su palabra, o independientemente de su palabra, sino conforme a su palabra. La autoridad del Señor a quien servimos. La gracia de Dios reina en nuestro servicio a Él. Pues, en segundo lugar, por el servicio que nosotros le damos. En primer lugar, por el Señor, ¿quién es? Y segundo, pues, ¿quiénes somos nosotros y el servicio que nosotros le damos? Y fijémonos de qué manera tan clara está hablando aquí el Señor Jesús, cuando dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado decir, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Siervos esclavos inútiles. No traemos ningún provecho al Señor. No traemos ningún provecho al Señor. Nos viene a la cabeza tal vez lo que dice Job en capítulo 22. Job, capítulo 22, versículo 2 y 3. Dice, ¿será el hombre de provecho para Dios? Antes bien, el sabio será de provecho para sí mismo. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justo? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Si eres justo, el Señor no saca ningún provecho de esto. Es para tu propio bien, es para ti mismo que lo haces. ¿Podemos traerle a nosotros provecho al Señor? Es como dice el Salmo 16, ¿no? Mi bien no llega a ti. Él siempre está más alto. No podemos entonces beneficiar nosotros de ninguna manera al Señor. Es para nosotros que lo hacemos. Y sin embargo, el Señor nos permite servir. Nuestro servicio, por lo tanto, es el de un siervo inútil. Nuestro servicio es, en el mejor de los casos, imperfecto. Cuando todo va bien y lo hemos hecho bien, en el mejor de los casos, es imperfecto. Fijémonos. Y sin embargo, el Señor nos permite que le sirvamos. Qué gracia, ¿verdad? Que el Señor nos permite que le sirvamos. Qué gracia que el Señor nos da. Esto es, pues no sé, como el padre que deja al niño pintar la pared, ¿no? Porque al niño le hace gracia, porque te hace gracia que lo haga, para que se vaya soltando y que vaya haciendo cosas en casa. Pero el niño deja medio suelo perdido, ¿verdad? De pintura. Pero lo permite para nuestro propio bien. Lo que nosotros hacemos, por lo tanto, como mucho, en el mejor de los casos, es imperfecto, por causa de nuestro pecado interior. Nuestro pecado interior lo que hace es corromper hasta nuestras mejores acciones.
como trapos de inmundicia, dice Isaías, son nuestras obras de justicia. Y no somos conscientes, la mayoría de las veces, de nuestras debilidades. Pecados de hierro también habla la palabra en el capítulo 5, creo, de Levítico. Incluso nuestros mejores puntos fuertes, pues hemos de hacer atención porque se pueden convertir también en un problema para nosotros. Alguien que sea de fuertes convicciones puede acabar siendo obstinado. Alguien que sea muy comprensivo puede acabar siendo blando y contemporizador y permisivo, en un mal sentido de la palabra, permitir el pecado. Una persona generosa se puede convertir fácilmente en una persona derrochadora, sin ningún tipo de sabiduría. Una persona economizadora se puede convertir en un avaro, sin ningún tipo de generosidad ni de compasión por los demás. Entonces, por eso, no solamente hemos de estar vigilantes por nuestros propios pecados, por supuesto, sino incluso por nuestros propios puntos fuertes, porque sin vigilancia se pueden convertir en problemas para nosotros. Y sin embargo, el Señor nos permite servirnos. ¡Qué gran gracia! ¡Qué privilegio poder servir al Señor! La gracia reina en el servicio al Señor. La gracia reina soberanamente. Y vemos entonces ya finalmente, en tercer lugar, que la gracia reina, y aquí a lo mejor pues no lo podría tal vez expresar en una sola frase, pero vemos de que reina en el sentido de que nuestro servicio se cumple no aquí abajo, se cumple al final de nuestra carrera. ¿Por qué? Vemos de nuevo aquí, pues, en Lucas 17:10, lo vemos en esta frase que dice: vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido demandado. ¿Cuándo es eso? Cuando hemos hecho todo lo que se nos ha mandado, cuando nosotros hemos cumplido con todo nuestro deber. Pues obviamente está apuntando aquí a cuando se completa nuestro servicio, ¿verdad? Es como aquel que está pues en el servicio militar de determinado tiempo, o que tiene que hacer pues un trabajo, ya sea contratado o no, pues en unos determinados años, ¿verdad? Y lo acaba y ya está libre. Pero esto para nosotros no es así. No hay jubilación en cuanto al Señor. No nos podemos jubilar de nuestro propio servicio al Señor. Es mientras que estemos en vida. Hemos de servir al Señor en aquello que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El Señor pues nos dice que hemos de perseverar hasta el fin, llegar al final, ¿verdad? Acabar la carrera, guardar la fe. Entonces toda nuestra vida, esto es así, toda nuestra vida. Y es entonces cuando nos presentamos a la presencia del Señor. Y esta palabra que estamos aquí viendo, esta palabra que vamos a leer ahora, que vamos a considerar, ¿no? Vemos, es lo que decimos, tendremos que decir y diremos una vez en su presencia. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuándo decimos esto al Señor? Pues cuando llegamos a la presencia del Señor. Cuando llegamos, como dice 2 Corintios capítulo 5, al tribunal de Cristo. Y al tribunal de Cristo, sabemos, llegamos cubiertos con la justicia de Cristo. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que venimos con las ropas blancas, que son las justificaciones de los santos. Entonces somos cubiertos con la justicia del Señor Jesucristo, y por lo tanto,
pasamos por el juicio con el veredicto de inocente que ya recibimos cuando recibimos la justicia de Cristo por la fe. Cuando recibimos a Cristo por la fe, recibimos también su justicia. Pero, como nos dice también en 2 Corintios capítulo 5, hemos de pasar por el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que cada uno hizo estando en la carne, sea bueno, sea malo. Hemos de dar cuenta también de nuestras obras, hemos de dar cuenta también de nuestro servicio. Y nuestro servicio, por lo tanto, va a ser también pasado, ¿verdad?, por el tamiz, y va a ser también a recibir el escrutinio del Señor. 1 Corintios capítulo 3. Y va a ver quién ha estado sirviendo y ha estado sobreedificando con oro. ¿Y quién lo ha hecho con plata? ¿Y quién con material precioso? ¿Y quién con madera? ¿Y quién con heno? ¿Y quién con hojarasca? Estos últimos vemos son materiales que no pasan el fuego, que el fuego lo consume. Pero los materiales preciosos son aquellos que, probados por el fuego, se mantienen, ¿verdad? Y es así también la fe del creyente, y es así también el servicio del creyente. Hemos de ser probados, y somos probados en esta vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada irreprensible en el día del Señor Jesucristo. Entonces vemos que cada uno tendrá que presentarse delante del Señor para dar cuenta de lo que ha hecho con su talento. Uno ha recibido un talento, y otro ha recibido 5, y otro ha recibido 10. Y cada uno ha de dar cuenta de lo que ha hecho, de lo que ha traficado, de lo que ha negociado con ese talento de gracia. Y bien, pues fijémonos. Qué curioso, ¿verdad? Porque aquí está diciendo, en ese día todos hemos de decir, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Y llama tanto la atención en Mateo 25, en la parábola de los talentos, al siervo malo que recibió un talento y que no traficó con él, sino que lo escondió porque tenía miedo y nada con al Señor. Dice, al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Y aquí nos dice en Lucas 17, siervos inútiles somos. Exactamente la misma persona. Siervos inútiles somos. ¿Qué hemos de confesar nosotros? ¿Qué diremos nosotros cuando estemos en la presencia del Señor? Siervo inútil soy. Siervo inútil soy, como el siervo inútil que tomó el talento y lo escondió. ¿Qué significa esto? Nuestra actitud. Nuestra actitud es la de condenarnos a nosotros mismos. Nuestra actitud es decir, no hay nada que valga realmente la pena. Nada hay que verdaderamente merezca de parte del Señor. Lo que yo pueda recibir de parte del Señor es gracia, y es solo gracia. Entonces vemos que por esto la gracia reina en nuestro servicio y excluye que nosotros estemos jactándonos de algo, excluye que nosotros podemos estar esperando un salario, porque el salario es el principio de las obras. Yo hago tanto, yo recibo tanto, pero lo que nosotros recibimos es infinitamente mayor de lo muy poco e imperfecto que hacemos. Amén. Así pues vemos, esto es el principio de la gracia que reina en nuestro servicio, ya seamos oficiales, ya seamos simples cristianos, nuestro servicio al Señor a diario. La gracia de Dios reina. Y sabemos una cosa, hermanos, nuestro servicio al Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15. Sabemos que el servicio que hacemos, el Señor no lo olvida. Sabemos que el servicio que hacemos
el Señor lo recompensa. No le da un salario, pero lo recompensa en gracia. No es en vano. Hay fruto. El Señor lo hace todo para ser glorificado, para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Hermanos, todos nosotros tenemos un fariseo latiendo en nuestro corazón, no solo por el legalismo, sino por el reclamar lo suyo. Lo mío, lo que me merezco, lo que yo he ganado. Hemos de olvidarnos de esto. Hemos de olvidarnos de esto. Hemos de pensar en la grandeza de Dios. Hemos de pensar en la pequeñez nuestra, en nuestro servicio tan débil e imperfecto que hacemos, y que el Señor nos concede servirlo a Él. ¡Qué gracia, hermanos! ¡Qué gracia! La gracia de Dios en persona es el Señor Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, haciéndose rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos por Él. Él, el siervo de Jehová, que siendo en la forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que esperarse o como usurpación, el ser igual a Dios, y sin embargo Él, pues, se renunció a sí mismo. Y Él tomó la forma de siervo. Y es esta la manera que hemos de hacer el servicio de Dios. Hermanos, no solamente porque Cristo, el Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo de imitar, que ciertamente lo es, y que hemos de andar en sus pisadas, ¿no? Nos dice, ¿verdad? Primera de Juan. Sino que es ese el espíritu que nos anima, el espíritu de Cristo, de hacer las cosas a su manera y como Él las hizo, porque las hizo así para nosotros, para favorecernos, para que recibamos, hermanos, abundantemente la gracia de Dios, gracia por gracia, gracia sobre gracia, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en nuestra vida. El Señor sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hermano, vamos a